diapositivas, pero en otro, porque había tenido otras diapositivas del 2020 y el anterior había sido de 2018. Entonces vamos a tratar de repasar rápidamente sobre la inmunología. Ya chicos, entonces no sé si podemos empezar chicos, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Muy bien, Sí, doctor. ya. Entonces como verán en este dibujito, estamos viendo aquí a un personal de salud que está siendo atacada por todo. Entonces, así funciona nuestra inmunidad, jóvenes. Aquí podemos imaginarnos, por ejemplo, como los virus, en especial los coronavirus, aquí están las bacterias, también, por ejemplo, nuestra inmunidad innata, hemos dicho, elimina todos los daños, por ejemplo, tisulares que se ocupan. ¿No ve? De eso se ocupa nuestra inmunidad innata. Entonces, defiende contra las bacterias, virus, parásitos, y también defiende, por ejemplo, en nuestro organismo, por ejemplo, contra los ácidos grasos malos, defiende contra el colesterol, en fin. Entonces, toda esa función vamos a volver a repetir, chicos. Ya hemos mencionado la anterior semana. Hemos dicho, por ejemplo, la inmunidad significa la defensa, ¿ya? La defensa o resistencia a las enfermedades. ¿Ya? ¿Qué es sistema inmunitario? Hemos dicho que es un conjunto de células, tejidos y las moléculas que resisten a la infección. Y la respuesta es la reacción coordinada, por ejemplo, de estas células y moléculas frente a un microbio infeccioso. Y por eso la inmunología es el estudio del sistema inmunitario, incluidos sus respuestas a los microbios patógenos y los tejidos dañados, así como la participación en la enfermedad. Como verán, la anterior, ahora vamos a volver a repetir. Hemos visto este dibujo, por ejemplo, tenemos en nuestro cuerpo dos sistemas grandes, el sistema inmunitario innato y el sistema inmunitario adaptativo. Pero hay una barrera, tenemos las barreras, por ejemplo, tenemos mecánicas como la piel, químicas, podemos poner ahorita un ejemplo como el ácido clorhídrico, biológica como los microbiotas. Más atrás vamos a repetir. Pero afuera de nuestro cuerpo hay millones, cientos de miles de microbios que quieren entrar a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. Entonces, la función fisiológica más importante del sistema inmunitario es evitar las infecciones potenciales y erradicar ya las establecidas. ¿Qué significa? Seguramente en este momento nuestro cuerpo, en el medio ambiente debe haber millones de microorganismos que quieren entrar y entonces nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas, nuestros células de defensas están evitando. Seguramente ahorita deben estar peleando, matando. ¿A cuántos millones de infecciones será? ¿A cuántos millones estarán muriendo, por ejemplo, nuestras células que nos defiendan a nosotros y también erradicando a los microbios? Ya hemos visto en la anterior clase, no vamos a repetir. Entonces vamos a empezar. Hemos dicho, por ejemplo, que por ejemplo nuestro organismo se está defendiendo, este sería nuestro sistema inmune, se está defendiendo contra todo tipo de invasión, contra todo tipo de enfermedades, bacterias, virus, lo que sea. Se está defendiendo como en este dibujo, como estamos viendo. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a definir el sistema inmune. ¿Ya? El sistema inmune es un conjunto de órganos, tejidos y células ampliamente distribuidos por todo el organismo realizando una serie de mecanismos de defensa. ¿Ya? Ese es el sistema inmune o reacciones inmunológicas. Entonces, como dice aquí, por ejemplo, así que nuestras defensas están en todo el cuerpo, ¿ya? Realizando tanto en tejidos, en fin. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar? Nuestro sistema inmunológico clasificamos en dos chicos, ¿ya? En dos tipos de inmunidad. Y como anterior ya hemos mencionado, tenemos la inmunidad inespecífica, ¿ya? Inespecífica o innata. El otro sería la inmunidad específica adaptativa, ¿ya? O artificial. Algunos autores, por ejemplo, la inmunidad inespecífica, ¿qué significa? Por ejemplo, nuestras defensas van a defender todo en general, todo en general. Por ejemplo, si llega una infección, tiene que defender. Por eso se llama
la inmunidad específica innata, ¿ya? O natural. Entonces, ¿qué significa? Chicos, por ejemplo, todas las personas que nacemos ya hemos nacido con nuestras defensas propias, ¿ya? Con nuestras defensas propias ya hemos nacido. ¿Y esto quiénes están? Están las barreras naturales y también las células de defensa, ¿ya? Y por ejemplo, en las barreras naturales, ya hemos dicho, por ejemplo, hace rato hemos visto una fotografía donde, por ejemplo, se están peleando como la piel, ¿no ven? La piel, por ejemplo, hay varios choques, vamos a repasar más atrás, hay choques, por ejemplo, que están llegando a la barrera de la piel. O, por ejemplo, ahorita como el coronavirus o algunas bacterias, virus, igual en las vías respiratorias, en las vías digestivas, también están las mucosas. Y también la anterior clase hemos hablado, chicos, vamos a volver a repetir. Entonces, nosotros ya hemos nacido con nuestra inmunidad innata, por eso se llama en específica. Entre ellos están nuestros soldados como los glóbulos blancos, ¿ya? Que están en la sangre. Y el otro sería la inmunidad específica o adaptativa o artificial, también otros autores lo llaman. ¿Por qué específica? Aquí, por ejemplo, ya participan, por ejemplo, la respuesta humoral y la respuesta celular. Pero específica significa, chicos, que, por ejemplo, frente, ya, aquí las defensas se van a preparar, se van a organizar para atacar frente específico a un microorganismo, ya, a esa infección. Entonces, no se olviden, la anterior clase hemos repasado, hemos dicho una inmunidad innata y la adaptativa, también llamada inespecífica, ¿ya? Y también la específica adaptativa o artificial. Como verán, por ejemplo, en este dibujo, nuestro sistema inmunológico innata o específica natural, hemos dicho, por ejemplo, nosotros hemos nacido con estos dos, con nuestras con barreras naturales, con las células de defensa, con todo esto hemos nacido. Por eso, cuando una persona, por ejemplo, por decirte, ha tenido una gripe, una infección cualquiera, y, por ejemplo, ha tenido aquí, por ejemplo, una fiebre, este pacientito ha tenido fiebre, pero de 2, 3 días, 4 días, a veces el paciente, sin ningún tratamiento, sin ningún analgésico antipirético, ha pasado normal, ha reaccionado bien. Entonces, ¿quién ha dado por ejemplo, que ha vencido, quién ha dicho que ha vencido por ejemplo, esta enfermedad, en fin, o esta calentura? Por ejemplo, nuestra inmunidad en específica innata. Entonces, ellos se van a ocupar también, por eso, seguramente algunos se han preguntado, ¿no ve? Porque cuanto más tengamos nosotros, cuanto más tengamos infecciones de todo tipo de bacterias, nosotros en nuestra inmunidad adaptativa creamos nuestras defensas, que son las defensas, por ejemplo, como los de recuerdo, los anticuerpos, como estarían recordando frente a esa enfermedad. No les confundiré, solamente estamos haciendo un pantallazo. Entonces tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, pero como la fiebre aquí. Por ejemplo, en la anterior clase hemos dicho, por ejemplo, ¿quiénes provocan la fiebre? Por ejemplo, estaría aquí en nuestras células, por ejemplo, y hemos hablado, por ejemplo, en glóbulos blancos. Pongamos los neutrófilos, ¿ya? Estos neutrófilos, por ejemplo, y los macrófagos van a producir algunas citocinas. ¿Qué son las citocinas? Las interleucinas, ¿no ve? Estas interleucinas como el factor necrosis tumoral alfa, como interleucina 1, como interleucina 6, esos van a ir hasta el hipotálamo y a nivel del hipotálamo van a provocar mayor elevada de la temperatura. Entonces, ¿por qué? Un ejemplo, chicos, no sé, para que se acuerden. Por ejemplo, cuando hacemos hervir agua, en Potosí, por ejemplo, agua le hacemos hervir a 100 grados centígrados, ¿no ve? Y entonces cuando hacemos hervir el agua, le matamos todas las bacterias. Por eso siempre a veces recomiendo, ¿no? Hagan hervir el agua por lo menos 5 a 10 minutos. ¿Por qué? Porque todos los microorganismos que están en el agua mueren. Igualito nuestro cuerpo, nuestras defensas innatas ya ha preparado. Entonces, ese dato le comunican, por ejemplo, las citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, en fin. Entonces, ellos van hasta el hipotálamo y van a empezar a que haya fiebre. Entonces, ¿para qué hay fiebre? Entonces, fiebre significa, por ejemplo, nuestro organismo dice, aquí hay un microorganismo, hay un enemigo. Entonces, tienen que eliminar. Al subir, por ejemplo, una temperatura en un paciente y entonces nuestra inmunidad innata le está matando. Como en el agua, nosotros haríamos hervir a 100 grados
centígrados y entonces estamos matando a los microorganismos en el agua, igualito nuestro organismo. Y por eso nuestro mismo inmunidad en específica innata va a tratar de regular, como un ejemplo hemos puesto, como la temperatura, ¿no ve? Y así vence nuestras defensas frente a ese enemigo para estar a unos 2, 3 días, estar como persona sana. En cambio, en la inmunidad adaptativa, ya hemos dicho, inmunidad adaptativa, más atrás, las próximas clases vamos a hablar, son inmunidades que son, por ejemplo, específicos como inmunidad celular y la inmunidad humoral. Aquí vamos a repasar lo mismo. Hemos dicho, por ejemplo, que es la inmunidad inespecífica. Que inespecífica, nuestras defensas atacan, producen una respuesta general para todo, porque aquí no tienen, por ejemplo, ese que tienen en la inmunidad específica, esa memoria, no recuerdo. Aquí directamente a cualquier microorganismo que llegue, los atacan. Por eso aquí clarito dice en la inmunidad específica o natural o innata. ¿Por qué natural? Porque ya hemos dicho hace rato, todas las personas nacemos con esa inmunidad natural. Y ya desde dentro del útero, ¿eh? Por ejemplo, ya desde ahí ya estamos formados con defensas, a eso llamamos inmunidad en específica, ¿ya? Pero esta inmunidad en específica o natural, hemos dicho, proporciona una respuesta general frente al patógeno, cualquiera que sea. En cambio, en la inmunidad específica, ya hemos dicho, es específico para ese germen. Por decirte, si nosotros hemos enfermado, por ejemplo, una neumonía, chicos, y entonces seguramente esa neumonía, ese agente, ese microbio, le hemos destruido, pero al destruir nuestra inmunidad específica va a crear anticuerpos como defensa y también anticuerpos como de memoria. Por eso cuando vuelve el mismo enfermedad, posiblemente ya no vamos a volver a enfermar así tan fuerte con este problema de neumonía, porque va a haber ya en nuestra inmunidad específica específico. Así que se van a quedar como vacunas naturales, ¿ya? Pero se quedan como unos anticuerpos que van a recordar que directamente al momento van a atacar a ese germen que nos ha atacado en neumonía. Por eso dice, en la inmunidad específica es reconocimiento determinante al antígeno, que está en la superficie del germen, por ejemplo, una toxina, liberando, luego lanzan dos tipos de respuesta. Hemos dicho, ¿no ve? Una respuesta puede ser humoral o celular. Más atrás vamos a ver. Entonces, para recordar, también, si es que han leído ya los dos temas, porque estos temas que estamos viendo, también está explicando bien clarito en el tercer tema que el día viernes yo les voy a pasar. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de una inmunidad en específica, lo que hemos dicho, hemos nacido nosotros tanto con la inmunidad específica, que están dos. Tenemos las barreras naturales y las barreras y las células de defensa, ¿ya? Y también en la inmunidad específica, hemos dicho, son dos, que son, por ejemplo, la respuesta humoral y la respuesta celular, ¿ya? Por ejemplo, por eso hablamos, a veces hay libros grandes, estamos resumiendo, por ejemplo, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, o específica o artificial también llaman. En cambio, aquí la inmunidad inespecífica son inmunidad innata o inmunidad natural. Natural, hemos nacido ya con esas defensas, ¿ya? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de las barreras naturales, ¿cuáles son? La piel, ¿ya? Y también tenemos las mucosas, ¿ya? Tenemos los líquidos naturales, tenemos las sustancias químicas y también la flora microbiana. Ahorita cada uno de esos vamos a explicar. Por ejemplo, la piel. ¿Están viendo? Esta es la piel, ¿ya? La piel, por ejemplo, tiene sus capas, ¿no ves? La epidermis, tiene la dermis, la hipodermis, en fin, las 5 capas, la capa córnea y todo. Pero lo que más están viendo aquí, por ejemplo, tenemos la queratina. Entonces, cuando una persona duerme, recordarán, por ejemplo, dormimos, por ejemplo, una noche,
En la noche cuando uno duerme, al día siguiente nuestras caras, por ejemplo, nuestra piel medio grasoso, ¿no ve? Porque tenemos aquí el folículo piloso y tienen sus glándulas sebáceas. Y de aquí salen las grasas para la piel, para cubrir, para ayudar, por ejemplo, esos ácidos grasos, por ejemplo, son sustancias tóxicas porque van a empezar a atacar a todos los microorganismos que están en la piel, ¿ya? De eso se ocupa, porque ahí está la queratina, ahí está, por ejemplo, los ácidos grasos y entonces de eso se ocupa. Por eso es muy importante, chicos, porque a veces, por ejemplo, en la mañana medio la cara un poco grasoso y entonces esa es una barrera para que no entre, por ejemplo, ¿ya? Y también, por ejemplo, aquí, pero a veces la piel, por ejemplo, está bien formado, bien continuo, bien tapizado por una célula, pero podemos tener un accidente, por ejemplo, con un clavo sucio, con un cuchillo, o por decir, al jugar fútbol, por ahí alguien se ha caído, se ha hecho una escoriación y entonces hay una solución de continuidad. Y por decir, por ahí, al jugar se ha caído esa persona y entonces haya metido un germen, un microbio. Entonces, aquí, por ejemplo, nos adelantaremos un poquito, por ejemplo, en ese momento cuando entra un agente microbiano, en ese ratito van a actuar los mastocitos. ¿Qué hacen los mastocitos? Hemos dicho en la anterior clase, los mastocitos se van a ocupar de rápidamente sus gránulos a eliminar histamina y estas histaminas van a provocar varias reacciones como los leucotrienos. Hay un fenómeno a ese nivel y entonces van a estimular también, por ejemplo, para que haya pasaje, por ejemplo, de los glóbulos blancos, como los neutrófilos, por ejemplo. Más atrás vamos a ver, por ejemplo, los neutrófilos son las células de defensa de primera línea. Acuérdense, chicas, chicos, a veces pregunta de examen. Están viendo así. Y entonces, aquí, por ejemplo, nuestro piel ya no está defendiendo porque ha habido una solución de por un cuchillo o algo. Pero de ese modo funciona la piel como una barrera. También, aquí dice, por ejemplo, es una barrera resistente debido a su capa externa que está constituido principalmente de queratina y presencia de ácidos grasos que impiden la proliferación de microbios. Ya es muy importante, chicos, por eso la anterior clase hasta hemos dicho, por ejemplo, cuando vamos a una sauna, a veces hasta estamos queriendo bajar todo nuestro queratina, pero verán, en nuestro sistema inmunidad innata participan estos ácidos grasos y también la queratina de la piel. ¿Ya? En cuanto a las mucosas, chicos, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, están viendo aquí las células, por ejemplo, en la nariz, en el estómago, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, los cilios, tenemos las células de la mucosa, y entonces estas células de la mucosa, por ejemplo, van a estar captando como moco, ¿ya? Estos mocos, por ejemplo, lo agarran a los microorganismos, tanto sean bacterias, virus, y entonces le inmovilizan. De ese modo, por ejemplo, le vuelven inactivos y también es un sistema de que nos está haciendo un sistema de defensa en la inmunidad innata. Por eso ahora, hasta se ha dicho en la anterior clase, hemos dicho, chicos, por ejemplo, hay algunas guaguas, por ejemplo, a veces están comiendo sus mocos y todo, seguramente estos mocos ya son inactivados, ya estos virus inactivados, y entonces ahí van a ser eliminados. De este modo, por ejemplo, ese niño que come su moco, hasta hemos dicho puede ser hasta unas vacunas naturales, que un poquito sucio, pero hasta en los libros van a encontrar. Entonces, igual en el tubo digestivo, igual, por ejemplo, hasta en la vagina, chicos. Por ejemplo, en la vagina tenemos las células de Doederlin, ¿no ve? Estas células de Doederlin, por ejemplo, cuando llega a la vagina y entonces estas provocan un pH ácido. Entonces, este pH ácido, por ejemplo, en la vagina le va a eliminar a la bacteria que llega a la vagina. Igual, en el pene, por ejemplo, también en el semen, en todo lado tenemos, hasta en las lágrimas, en fin, que en las lágrimas, como dice aquí, por ejemplo, revisten superficies internas, por ejemplo, las vías respiratorias. La cubierta de moco adhesiva actúa trampas para las partículas inhalantes, entonces, como trampas, y a veces se quedan ahí y a veces entregan a las células, por ejemplo, de defensa. Entre los líquidos naturales, chicos, por ejemplo, el sudor, por ejemplo, igual es un mecanismo de defensa en la inmunidad innata, ¿ya?
Por eso las secreciones sebáceas, como el sudor, las lágrimas, por ejemplo, la saliva, los ácidos grasos, son bactericidas y fungicidas también. En las sustancias químicas, chicos, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, tenemos, ya hemos dicho hace rato, sustancias químicas, por ejemplo, la saliva, una lágrima, tienen estas enzimas lisosimas, esos son bactericidas y de ese modo nos defienden. Pero, por ejemplo, un clarito ejemplo, por ejemplo, cuando viene un microbio, un germen, por ejemplo, como nuestro estómago produce el ácido clorhídrico y entonces el pH está muy ácida y entonces ahí mueren. Y también es una defensa innata, chicos. Pero como verán, seguramente van a ver, ya han visto, por ejemplo, el HP, a veces se han acostumbrado a algunas bacterias hasta en bajas pHs viven, ¿no ve? También se ocupa de eso. Por eso, como dice aquí, tiene acción bactericida, por ejemplo, el ácido clorhídrico que está en el jugo gástrico, en el semen tenemos la espermina, y en la leche tenemos la lactoperoxidasa y las lisosimas en salivas, en lágrimas, en fin. Y también otro, flora microbiana. Entonces, ¿qué pasa flora microbiana? Para explicarles, por ejemplo, hace rato ya hemos dicho, una es flora microbiana, por ejemplo, el bacilo de Doderlein. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el colon existe, chicos, millones de microbiotas, ¿ya? Bacterias microbiotas. Estas microbiotas que se llaman también comensales porque de nuestros alimentos se alimentan y también nos defienden. Por decir, este es un colon, por ejemplo. En un colon, por ejemplo, viene una bacteria queriendo evadir, queriendo entrar. Y entonces, ¿qué dicen la flora microbiana? Dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué están viniendo aquí pues, a invadir? Somos nosotros aquí dueños. Y entonces ese agente infeccioso que tenía que atacar por chiste en las vías intestinales, y entonces nuestra flora microbiana le dice, chao, adiós, se va y le elimina. Así nos protege. Pero más atrás vamos a ver, ya hemos dicho, cuando nuestras defensas bajan, también esta flora microbiana que por ejemplo, se alimentaba por ejemplo, de nuestros alimentos y también nos cuidaba, pero cuando bajan las defensas, por ejemplo, como en el VIH llega a SIDA y el mismos floras microbianas nos empiezan a atacar, como los hongos, bacterias, en fin, cualquier. Pero aquí un ejemplo claro, aquí está, chicos, por ejemplo, las células de Doderlein. Hemos dicho hace rato, cuando llega una bacteria, por ejemplo, a la vagina, y entonces por la acidificación le va a eliminar en la flora microbiana. Porque, por ejemplo, como dice los bacilos de Doderlein, produce un pH ácida, ¿ya? Y eso es muy importante, chicos. ¿Ya? En cuanto a la clasificación, hemos dicho, chicos, así que nuestro sistema inmunológico se divide en dos, o se clasifica en dos, una inmunidad inespecífica y una inmunidad específica. ¿Qué hemos dicho, chicos, para recordar? Hemos dicho en específica, hemos nacido con esas defensas ya, con esas defensas hemos nacido, que también se llaman inmunidad natural o inmunidad innata, ¿ya? En cambio, en la inmunidad específica o adquirida o artificial, estos, por ejemplo, se van a formar en nuestro organismo, por ejemplo, cuando participan, por ejemplo, el antígeno, ¿ya? En la inmunidad específica, como dice, por ejemplo, comprende mecanismos de defensa que proporcionan una respuesta casi en general, a todos, casi lo mismo, no son tan específicos como en la inmunidad específica. En cambio, en la específica van a reconocer al antígeno. Exactamente. Aun cuando caigan, por ejemplo, 100.000 antígenos aquí ya recuerdan, les reconocen, ¿ya? Que sea, eso, para que reconozcan exactamente, tenemos dos respuestas, ¿ya? Son la respuesta humoral y la respuesta celular, ¿ya? Entonces, repasando, chicos, ya hemos hablado, por ejemplo, qué es barrera natural, ya hemos hablado, por ejemplo, las barreras naturales están el aquí ahorita más, por ejemplo, aquí barrera natural y también están las células de defensa. Todavía en la anterior clase, chicos, ahorita si quieren vamos a repasar más atrás, hemos dicho, por ejemplo, la fórmula leucocitaria, ¿no ve? Hemos dicho que los leucocitos son de 4.000 hasta 11.000 o hasta 10.000 milímetros cúbicos, algunos autores lo manejan. Pero también hemos hablado, por ejemplo, deben recordar los neutrófilos con los linfocitos. A veces, por ejemplo, en menores, ¿cuál está aumentado? No vamos a tardar, chicos, pero ya hemos dicho en la anterior clase, para que no se confundan en pediatría, en neonatología en especial, ¿ya? También hemos dicho
¿Cuáles son? La respuesta humoral y la respuesta celular, ¿no ve? Las dos respuestas que tiene que haber, por ejemplo, en la inmunidad específica, lo que están, lo que están. Resumiendo, chicos, por ejemplo, ya en la inmunidad, por ejemplo, en la inmunidad inespecífica o natural que hemos nacido. Está en la sangre, ¿no ve? Ya hemos hablado de neutrófilos en la anterior clase, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos y los linfocitos. Y eso podemos ver en una gota de sangre, chicos. Entonces, para hablar un poquito, chicos, por ejemplo, todas las células glóbulos blancos que participan. Siempre hemos dicho, chicos, hay como dos grandes, ¿ya? Dos grandes cuarteles que más atrás vamos a ver, pero aquí, por ejemplo, cómo se origina la célula troncal hematopoyética, ¿ya? Por ejemplo, ¿de dónde aparecen los glóbulos blancos? ¿No ve? En la sangre tenemos, chicos, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y el plasma, ¿no ve? Ese tenemos. Pero aquí vamos a ver, por ejemplo, de dónde aparecen los linfocitos. Entonces, ellos también se van a formar, ¿dónde? En la célula troncal, por ejemplo, en la médula ósea. Pero de la médula ósea van a salir, por ejemplo, los linfocitos B, los linfocitos T, ¿ya? Pero los linfocitos B en la médula ósea van a empezar a madurar. En cambio, los linfocitos T, por eso se llama T, porque terminan de madurar en el timo, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí una célula precursor del linfoide común, ¿ya? Y tenemos aquí, por ejemplo, entonces, desde el médula ósea se van a originar, van a madurar, por ejemplo, en linfocitos B, ¿ya? Estos linfocitos B. Pero estos linfocitos B, por ejemplo, ¿por qué se llaman humoral? Porque están en el plasma, ¿ya? En la sangre, en la plasma, en la humoral, circulando también. Estos linfocitos B, por ejemplo, cuando hay un antígeno, por ejemplo, y entonces estos se van a transformar. Nosotros decimos, se van a proliferar, ¿ya? Y se van a convertir en, por ejemplo, este mismo linfocito se va a convertir en más viejito, se va a convertir en plasmocito. Y estos plasmocitos, ¿qué van a hacer? Van a empezar a liberar varias moléculas o varias proteínas que se llaman los anticuerpos, ¿ya? No les confundiré, pero ya hemos dicho en la anterior clase también, un poquito hemos repasado, por ejemplo, de los anticuerpos, no se olviden. Los anticuerpos, otro nombre es las inmunoglobulinas, ¿no ve? Estos anticuerpos y las inmunoglobulinas son 5 nomás. El famoso palabra grande, la inmunoglobulina G, el A, M, el D y el E. Ya que en las próximas clases vamos a repasar de nuevo. Y también hemos dicho, por ejemplo, estos linfocitos T también de la médula ósea van a ir, por ejemplo, por precursor del linfoide T común, pero este es donde van a madurar. Terminan de madurar en el timo, ¿ya? Son las precursoras, por ejemplo, en el timo, y entonces van a empezar a maduritos, van a salir, por ejemplo, van a ir como linfocitos T. Estos linfocitos T y también se convierte en linfocito T efector. Aquí no se olviden, chicos, aquí ya las clases que vienen vamos a basar. Estos linfocitos T, por ejemplo, se dividen en CD4 y CD8, ¿ya? Los linfocitos cooperadores, los otros citotóxicos, ¿ya? Y también de aquí, del killer. Estos células natural killer, también en la anterior clase hemos visto, también están en la inmunidad innata. Hemos dicho, estos células natural killer, por ejemplo, son los que se van a empezar a formar, por ejemplo, los interferones, los que se van a ocupar los porferines, en fin, estos son los que se encargan, por ejemplo, de eliminar los virus, estos son los que se encargan, por ejemplo, de eliminar las células tumorales o el cáncer, ¿ya? Más atrás, o si es que han leído nuestro texto, está explicando mejor. Pero para que no se confundan, estamos dando un pantallazo, por ejemplo, en esquemas, ¿ya? Y como verán, y también aquí se va a formar, por ejemplo, ya hemos dicho, la parte del timo, ¿ya? La parte de linfocitos B, que también en médula ósea, y también se van a formar, lo que van a madurar en el linfocito T son los linfocitos T. Pero directamente los que se maduran, por ejemplo, en la médula ósea, ¿ya? En la parte mieloide tenemos los granulocitos, ¿no ve? Hemos dicho los que tienen gránulo, que son 3 granulocitos, o polimorfos nucleares, ¿no? Los polimorfos nucleares aquí, como verán, ¿ve?
tenemos aquí, por ejemplo, tres: los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, que más atrás también vamos a volver a repasar. Pero también tenemos, por ejemplo, como me olvidé, los macrófagos, ¿ya? Y entonces los macrófagos, por ejemplo, y las células dendríticas también son de células de la inmunidad innata, el macrófago y la célula dendrítica. Por eso hay estudios, las próximas clases vamos a ver, por ejemplo, han ganado hasta premios Nobel con las células dendríticas. Otros han dicho, por ejemplo, las células dendríticas son como generales, ¿ya? Como generales. Como en el cuartel, por ejemplo, no es como soldado, como general, pero ha habido varias discusiones. Vamos a ver en su tiempo. Por ejemplo, como verán aquí, estamos viendo al monocito. Y este monocito, por ejemplo, está circulando en la sangre, pero cuando entra al tejido, el mismo monocito se llama macrófago. Por ejemplo, este macrófago, también una persona ya nace con estas células de macrófagos, ¿ya? Por ejemplo, en el hígado, el mismo macrófago solamente cambia de nombre. Lo llamamos como células de Kupffer. En la piel podemos poner, por ejemplo, las células Langerhans. Por ejemplo, en el líquido sinovial, por ejemplo, los sinovecitos, y también, por ejemplo, en el sistema nervioso, las células de microglia, en fin. Entonces, nuestros organismos, algunos órganos, algunos sistemas ya tienen sus macrófagos, solo pero cambian de nombre, ¿ya? Y con eso nosotros en la inmunidad específica ya nació. La célula dendrítica también está, hemos dicho, como una célula muy importante que vamos a ver. Seguramente esto no han visto ni en histología, pero por lo menos nombre han puesto, ¿ya? Por eso son muy importantes, son como los primeros en dar señales, por ejemplo, si la infección está llegando o no. Si es que han repasado, chicos, más atrás vamos a ver un cachito. Hola. 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 Estoy en clases, vuelven a llamar a las 8, por favor. Estoy en clases. Perdón, chicos, van a disculpar. Mira, también ya hemos visto, por ejemplo, toda nuestra serie blanca, así aparece, ¿ya? En este esquema. Y también hemos dicho, por ejemplo, va a haber, por ejemplo, el mastocito, ¿ya? Que, por ejemplo, que libera estamina, leucotrienos, también es una célula en la inmunidad innata. También, por ejemplo, los megacariocitos. Hemos dicho, por ejemplo, los megacariocitos, los que van a trabajar en la coagulación, y los eritrocitos, también de la médula ósea, ¿ya? Aquí están viendo las plaquetas y también los glóbulos rojos, que saben ustedes más que yo, que son licenciados en llevar oxígeno, ¿no ve? Entonces, la fórmula leucocitaria no vamos a repetir, chicos. La anterior clase ya hemos hablado, ¿ya? Ya hemos hablado, chicos. Lo único, por ejemplo, también llamado, hemos dicho, por ejemplo, los polimorfos nucleares y los mononucleares, ya que acabamos de hablar en este momento. ¿Ya? Por ejemplo, también esto van a llevar en hematología, como verán, la sangre. La sangre, por ejemplo, dice, es una variedad de tejido conectivo líquido viscoso que circula dentro de los vasos sanguíneos, ¿ya? Que está expulsado por nuestro corazón, ¿no ve? Aquí están viendo, por ejemplo, la sangre, ¿cómo se divide? En dos nomás, ¿ya? El plasma y los elementos formes. En los elementos, por ejemplo, perdón, en el plasma está la porción líquida, ¿ya? De la sangre. En ayunas, por ejemplo, ámbar, pero pálido, su volumen representa el 5%. En elementos formes, ya hemos dicho, los glóbulos blancos, las plaquetas y los glóbulos rojos. Como verán aquí, por ejemplo, una arteria seccionada, por si no ves, están ahí los glóbulos blancos, plaquetas, en fin, eso está en nuestro sangre. ¿Ya? Eso es para repasar nomás, chicos. Y también aquí los granulocitos, agranulocitos, en fin. Aquí, como verán, ya, ¿qué son los granulocitos? Porque estas tres células tienen gránulos. Basófilos, como verán aquí, de color azul se pinta, los neutrófilos de color neutro y los eosinófilos de color rojo. Como verán, eso ya han visto en histología, ¿ya? Y también los granulocitos, como verán ahí, los monocitos y los linfocitos, ¿no ve? Ya. Entonces, chicos, repasando, los neutrófilos, por ejemplo, ya hemos dicho, son las células de defensa de primera línea, chicos, de los neutrófilos, ¿ya?
son de primera línea, es pregunta de examen. Si dice son leucocitos más abundantes, casi 60-70%, pero arriba de 6 años, y la anterior clase hemos repasado, ¿no ve? Pero en niños es al revés, los leucocitos, los linfocitos están más, igual que 60-70%, ¿ya? Y también no se olviden, chicos, los neutrófilos tienen estas enzimas que son bactericidas, como la mieloperoxidasa, las lizosimas y la lactoferrina. Igual los eosinófilos, ¿ya? Igual están viendo aquí con sus granos, los eosinófilos. Ya hemos dicho, por ejemplo, hasta de 1 a 4% es antiparasitario y también aparecen las alergias, ¿ya? Y los basófilos también, igual tienen sus gránulos, hemos dicho que se pinta de color rojo, también en la alergia aparece casi de 0 a 1%. Eso ya hemos pasado anterior clase, pero para que no se olviden, chicos, ¿ya? Los monocitos, ¿ya? ¿Qué hacen los monocitos? Ya hace rato hemos hablado, se van a convertir en macrófagos, pero más se ocupan de fagocitosis, ¿ya? Son células grandes de 10 a 15%, ¿ya? Y estos monocitos, como los macrófagos, podemos preguntar en el examen, son células de segunda línea de defensa, ¿no ven? La segunda línea de defensa. En cuanto a los linfocitos, ya hemos dicho, los linfocitos son dos, los linfocitos T y los linfocitos, aquí están viendo, por ejemplo, en el sistema humoral. ¿Qué significa humoral? De anticuerpos también. Aquí están las proteínas. Entonces, ¿está por quién? Está mediado por linfocitos B. Estos linfocitos B, hemos dicho, se vuelven más viejitos o hay, por ejemplo, se transforman. Más atrás, las próximas clases vamos por qué se convierte en plasmocito y entonces plasmocito va a formar los anticuerpos, ¿ya? Los anticuerpos. Como verán en este esquemita, por ejemplo, este linfocito, por ejemplo, está llegando un virus. Este virus, por ejemplo, este antígeno va a presentar al linfocito B y el linfocito B se va a diferenciar en plasmocito y este plasmocito va a empezar a formar dos tipos de células. Unas células de memoria, que hemos dicho hace rato, por ejemplo, esas células de memoria se quedan como unos vacunas o unos anticuerpos naturales, por ejemplo, para defender contra todas las experiencias que ha tenido. En cambio, el plasmocito, estos anticuerpos van a empezar a eliminar al microorganismo que ha llegado, ¿ya? En cuanto a respuesta celular o inmunidad celular, en la inmunidad específica o adaptativa o artificial, entonces tenemos el otro, el linfocito T. Este linfocito T, por ejemplo, ¿ya? Las próximas clases, no les quiero confundir. Solamente veremos, por ejemplo, en la respuesta celular van a participar los linfocitos T, CD4 y TCD8. ¿Ya? ¿Estos qué van a hacer? Por ejemplo, destruyen a los microorganismos, a las células también infectadas. ¿Ya? En este cuadrito. Muy bonito está. No se olviden, chicos. Los linfocitos el T, CD4, por ejemplo, estos son los linfocitos B. ¿Ya? Aquí están el B. ¿Ya? Y aquí están los linfocitos T. Por ejemplo, perdón, los linfocitos CD4. Entonces, los linfocitos CD4, por ejemplo, están viendo aquí una célula, cualquiera célula puede ser, está pidiendo ayuda. Y entonces los linfocitos CD4, y entonces mandan. Por ejemplo, dicen, por favor, ese rato le va a ordenar a este célula, por ejemplo, para que libere sus interferones, para que libere en fin, toda su batalla, toda su artillería para, por ejemplo, para vencer, ¿ya? Por eso a veces mandan por eso cooperadoras. ¿Qué significa cooperadoras? Que estos, por ejemplo, van a enviar sus mensajes, sus citocinas, sus interleucinas para ayudar, por ejemplo, a esta célula enferma. En cambio, por ejemplo, aquí le está ayudando, por eso mira, está venciendo este dibujito, lo que se ve. En cambio, el CD8 son dos tipos, CD8 positivo, CD8 negativo. Pero en otros libros ya, por ejemplo, al CD8 negativo hablan como células reguladoras. En cambio, en este dibujo, chicos, como están viendo, por ejemplo, este linfocito CD8, citotóxico. Por eso con natural killer son amigos, parecidos son. Por ejemplo, este muchacho, este linfocito CD8, el linfocito T, es directo.
Por ejemplo, pide ayuda a una célula, por decir, este es una célula enferma, por decir que está con virus, con bacteria, este dice, ya, te voy a ayudar, pero lo mata. Por eso también se llaman linfocitos T citotóxicos, citotóxicos, ¿ya? Entonces, como verán aquí, por ejemplo, le está disparando aquí a la célula, le está eliminando. Entonces, esa es la diferencia entre linfocitos CD4 y CD8. El CD4, las próximas clases vamos a ver, chicos, por ejemplo, se va a dividir en TH1, TH2, TH17 y TH también regulador, ¿ya? En cambio, estos también, la anterior clase hasta hemos hablado por ejemplo, en coronavirus, tanto los natural killers y también el linfocito CD8 son los que eliminan de esta manera, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos, chicos? Ya hemos visto la piel, ya repasando, chicos. Aquí ya todos los pasos, ¿no ve? Aquí linfocitos B, en fin. Entonces, esa es la diferencia, chicos. La diferencia, por ejemplo, en la inmunidad innata participan 8 tipos de células. En la inmunidad adaptativa, acabamos de ver, son 2 tipos. Lo más específico son 2 tipos de células. Por ejemplo, tenemos los linfocitos B y los linfocitos T. Ya lo vamos a dividir con el tiempo que viene. En cambio, en la inmunidad innata, hemos dicho también en específica o natural. Entonces, nosotros en la inmunidad innata nacemos, ya tenemos todos la piel, no, hígado, riñón, todo. Entonces, ahí están funcionando nuestra inmunidad innata, nuestros jugos gástricos, nuestras salivas, en fin. En cambio, la inmunidad adaptativa o artificial, ¿ya? O adquirida también llamamos, ¿no ve? Y entonces, aquí sí, lo que se van a formar ya de acuerdo a las respuestas que vamos a tener frente a los antígenos. Dice la inmunidad innata que media la protección inicial frente a las infecciones. El concepto, chicos, dice la inmunidad adaptativa que se desarrolla de forma más lenta, proporciona una defensa más especializada y eficaz contra las infecciones. En cambio, en la innata, ya, la respuesta es general, chicos. Ya, aquí atacan todo. En cambio, en la inmunidad adaptativa es específica. Si aquí hay, por ejemplo, 1000 bacterias, ellos ya están preparados porque ya tienen células de memoria o como anticuerpos de memoria. Este cuadrito de nuevo repasaremos, chicos. Ya, como hemos dicho, este cuadro vamos a manejar hasta la última clase, pero como hemos dicho, la inmunidad innata, ahí está, en horas pasa. La inmunidad adaptativa hasta en días, ya, hasta en días, ¿ya? Pero en la innata, por ejemplo, hemos dicho varios tipos de células. Están viendo aquí las células, ya hemos hablado. También, por ejemplo, está el complemento, ¿ya? En el complemento, chicos, es un tema aparte, pero en la inmunidad innata tenemos hartas proteínas, como 30 proteínas. De esas 30 proteínas, por ejemplo, en estas proteínas del complemento, vamos a hablar de las 3 vías. Seguramente esto ya han visto, chicos. Por ejemplo, la vía alternativa, la vía clásica y la vía de las lectinas, ¿no ven? Y eso, por ejemplo, ¿cómo hacen? Cuando llegan, por ejemplo, están viendo aquí esta proteína, se divide, cada proteína se fragmenta, ¿no ve? En C1, C2, C3, hasta C9. El C9, por ejemplo, le perfora a la bacteria o a cualquier microorganismo, le va a perforar. Pero eso vamos a ver en clases de complemento, solamente para mencionar a que no se den cuenta. En cambio, las células dendríticas también son muy especiales porque ellos, por ejemplo, esta célula es como un señal que está presente en todo lado. La célula dendrítica, hemos dicho, perdón, natural killer, hemos dicho, chicos, por ejemplo, estos son los que en nuestra inmunidad innata, lo que se va a ocupar de eliminar los virus intracelulares, por ejemplo, las células de cáncer, pero siempre con la ayuda de linfocitos T CD8. Los dos son los que, como estamos viendo hace rato, le están fusilando, ¿no ve? Al enemigo. Tanto el natural killer y también el linfocito CD8. ¿Ya? Como verán aquí, hemos hablado, en la inmunidad adaptativa tenemos 2 tipos de células. Tenemos los linfocitos B y los linfocitos T. El B, por ejemplo, igual. El B es el que va a formar los anticuerpos, chicos. ¿Ya? Aquí se están volviendo plasmocitos y estos plasmocitos van a formar anticuerpos y estos anticuerpos van a empezar a atacar ¿a quién?
van a atacar, por ejemplo, a este virus, a esta bacteria, lo que sea, pero se rodean, hay millones de anticuerpos y estos, ¿a quién van a hacer? Van a estimular, por ejemplo, se van a contactar con el complemento y el complemento va a provocar, por ejemplo, una, una atracción, por decir, de un macrófago y esto macrófago se lo va a tragar y de ese modo, por ejemplo, van a eliminar. Pero ahí participan tanto la inmunidad adaptativa y también la inmunidad celular. En la celular, chicos, ya hemos dicho, están los linfocitos T. Por ejemplo, este linfocito virgen está recibiendo aquí un antígeno, ¿ya? Pero este más atrás, para no confundir, la anterior algo hemos repasado, pero hoy no les quiero confundir. Están viendo este linfocito virgen, se está conectando con un antígeno, ese ratito se va a diferenciar en linfocitos helper. ¿Qué significa helper? Colaborador o ayudador. Y entonces ese helper también se va a convertir en dos clases de linfocitos. Linfocitos CD4, los linfocitos CD8. Los de CD8 son los que fusilan, los que eliminan directamente. En cambio, el CD4 va a participar, va a pedir también o va a estimular con sus citocinas para que los linfocitos B también formen, por ejemplo, para que maten ese antígeno formando mayor cantidad de anticuerpos. Más o menos esa es la explicación de este cuadrito, pero vamos a repetir más atrás, chicos. Ya hemos dicho la primera línea de defensa, ¿no ve? En la primera línea de defensa todavía hemos dicho hay una célula que es los neutrófilos y en el segundo tenemos los monocitos, ¿ya? Dice, en la primera línea de defensa, este es ya en la inmunidad innata, estamos hablando de la barrera epitelial, ya hemos hablado de las células de defensa, ya hemos hablado de la fórmula leucocitaria, en fin, los antibióticos naturales están en la piel, chicos. En la piel, por ejemplo, están, por ejemplo, las caticilidinas, las defensinas. Por eso, tal vez en una clase, en la tercera clase, la próxima clase vamos a hablar, chicos, pero la segunda vamos a tratar de terminar. Solamente como hemos hecho el coronavirus, como nos hemos desenchufado, por eso estamos repitiendo un poquito, ¿ya? Tenemos antibióticos naturales, por ejemplo, las defensinas. Así que, por ejemplo, en nuestra piel hay harto antibiótico natural, como las defensinas, porque el que tiene más defensinas, por ejemplo, un estudio se ha hecho en la mosca, ¿ya? Drosófila, en los libros van a ver. Por ejemplo, este antibiótico de defensinas tiene hartas defensinas en la mosca. Por eso cuando van a ver una mosca, por ejemplo, ahí revolcándose sobre un popó, una caca, en fin, pero ¿cuándo enferma una mosca? Porque tiene esos antibióticos naturales, tiene la mosca, mayor cantidad de defensinas, por eso a una mosca no van a ver ni con diarrea. Pero igual nosotros también formamos las caticilinas y también las defensinas, que son antibióticos naturales, ¿ya? Estos todos actúan bloqueando la entrada del microbio, también rompen los epitelios, entran, en fin, ¿ya? Pero cuando entran ya, por ejemplo, cuando entran, como hemos visto en la piel, por ejemplo, en la barrera de la piel, hay una aguja, un cuchillo, lo que sea, si entra, porque van a ser atacados por nuestras células de defensa. Entre ellos están los neutrófilos, los mastocitos, en fin, estos van a fagocitar, ¿ya? Y también están los natural killer, ¿no ve? Que es el sistema del complemento. Este es el sistema del complemento, seguramente ya han visto, no sé en qué materia, pero son 30 clases de proteínas. Es muy importante. Por eso vamos a repasar, chicos, el sistema del complemento, la vía alternativa, la vía clásica y la vía de las lectinas, ¿ya? Tipos de inmunidad adaptativa, chicos, hemos dicho, son dos, la humoral y la celular. La humoral, por ejemplo, más defiende de células extracelulares. En cambio, la celular, intracelular. La humoral, hemos dicho, está por linfocitos B y también la celular por linfocitos T, CD4 y CD8. Y también hay algunos, por ejemplo, moléculas, vamos a hablar sobre las citocinas, vamos a hablar sobre las interleucinas, sobre los ligandos, sobre los cofactores, y con el tiempo que viene. Un pantallazo grande estamos haciendo ahora, tal vez como les he pasado, ya está bien explicado, pero si leen nuestro texto está muy excelente, chicos. Ya hemos dicho, por ejemplo, ¿quiénes forman los anticuerpos? Los linfocitos B. ¿Y quiénes participan en la inmunidad celular? Los que matan, por ejemplo, intracelularmente, tenemos, por ejemplo, los linfocitos T, CD4 y el CD8. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, esta es la inmunidad específica o inmunidad artificial
o inmunidad adaptativa. Tenemos dos. Tenemos por linfocitos B, que son la inmunidad humoral. Y el otro tenemos por linfocitos T, la inmunidad celular. En el B, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el B va a formar, por ejemplo, hasta que se vuelva plasmocito, por ejemplo, el plasmocito va a formar mayor cantidad de y estos anticuerpos van a atacar al germen. ¿Y qué va a poseer? Su función, por ejemplo, de los anticuerpos, ya hemos dicho cuáles son los anticuerpos o las inmunoglobulinas, son 5, chicos, ¿ya? La G, la A, la M, la D y el E, ¿ya? En su tiempo vamos a ver qué funciones cumplen. Pero estos anticuerpos, por ejemplo, bloquean las infecciones y eliminan a los microbios extracelulares, ¿ya? Todos los pasos. En cambio, en la inmunidad celular son dos. Tenemos los linfocitos T, CD4 o los linfocitos T, CD8, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí están los CD4, por ejemplo, los linfocitos CD4, por ejemplo, van a dar una orden al macrófago y también estos linfocitos CD8 son cooperadores, como están viendo aquí, están mandando sus informes, por ejemplo, sus citocinas, sus proteínas pequeñitas como mensajes. ¿Por qué? Por ejemplo, para que por ejemplo, le está diciendo al macrófago, a ver, compañerito, ¿cómo has hecho fagocitosis? Empezá. Por ejemplo, cuando llega en nuestro texto, si es que leen, por ejemplo, aquí sí te los voy a explicar, chicos. Por ejemplo, cuando llega este antígeno, por ejemplo, microbiano, primero va a llegar al fagosoma, porque tienen fagosomas, y estos fagosomas se van a unir con lisosomas. En el interior del fagosoma, por ejemplo, estos agentes microbianos, tenemos, por ejemplo, van a reaccionar. Van a reaccionar primerito porque ahí, por ejemplo, van a empezar a frenar el oxígeno. Por eso en nuestro texto dice estallido respiratorio. Entonces va a haber el ERO, especies reactivos de oxígeno, que son tóxicos. Esos en el interior del fagolisosoma van a empezar a morir. Y también va a empezar a formar el óxido nítrico. Ese óxido nítrico también es otro bomba atómica para eliminar a las bacterias, ¿ya? Pero tenemos varios, por ejemplo, la próxima clase vamos ya a ver, chicos, por ejemplo, los receptores tipo TOL. Los receptores tipo TOL, por ejemplo, tenemos unos receptores, ya con eso nacimos, chicos. Esos receptores tipo TOL son hasta 10, pero en los humanos, en las ratas, no sé en qué, hasta 10, hasta 12 ya están. Pero en los humanos más estudiado está hasta 9. Por ejemplo, en la anterior clase hemos dicho, por ejemplo, en coronavirus, se ocupan, por ejemplo, en los virus, el receptor tipo 3, el 7, el 9, son los encargados de de provocar, por ejemplo, una bomba para que la replicación viral desaparezca. Igualito intrafagosomómica, por ejemplo, ahí elimina. Pero para que haya ese orden, primero tienen que estar los receptores tipo TOL, tenemos receptores tipo NOP, aquí tenemos, por ejemplo, el REGID, todas las moléculas de la próxima clase, no quieres confundirlas, pero les quiero decir. Así que cuando entra a una célula, en la célula tenemos el fagosoma. Primero, por ejemplo, ese receptor de fagosoma se lo agarra al antígeno, a ese microorganismo, y entonces en el interior, el fagosoma con el lisosoma se van a unir. Al unirse forman un fenómeno, por ejemplo, para que empiece a formar, por ejemplo, el estallido respiratorio, óxido nítrico, tantas bombas para eliminar a ese bacteria. Y entonces el macrófago activado de ese modo va a eliminar y va a fagocitar. ¿Ya? Eso así participa más o menos un ejemplo para que me entiendan. Pero, chicos, por ejemplo, en cambio, en los linfocitos T es al revés, porque estos linfocitos T, por eso con el natural killer casi son parecidos en la inmunidad adaptativa. El linfocito T es como un soldado, por ejemplo, que no quiere colaborar. A veces la célula dice, por favor, ayúdeme, me están atacando bacterias, puede decir. Pero en cambio el linfocito, sí, te voy a ayudar. Ese rato le mata, le elimina, ¿ya? Le mata a la célula infectada, ¿ya? Entonces, de eso se ocupa, por eso son muy importantes los linfocitos. Por ejemplo, son muy importantes los linfocitos T porque directamente lo atacan y de ese modo las bacterias, los virus disminuyen en nuestro cuerpo. Pero como verán, por ejemplo, este dibujo sobre la hora estamos, chicos. A ver, me apuraré, ¿qué más? Ya hemos visto, por ejemplo, la próxima clase vamos a hablar sobre las células presentadoras de antígeno, ¿ya? ¿Ya?
Ya me están llamando del otro grupo. Ya hemos repasado estos chicos, que son los linfocitos B, T, ¿ya? Y también las células presentadoras de antígeno. La próxima clase vamos a repasar. Origen de células también ya hemos dicho, chicos, ¿no ve? En ese cuadro anterior hemos hablado que en la médula ósea, en fin, ¿ya? Y también este cuadrito ya hemos repasado. Los linfocitos vírgenes, ¿ya? ¿Por qué se llaman virgen? Porque no, por ejemplo, estos no tienen experiencia todavía porque no reconocen a un coso. ¿Ya? Cuando los linfocitos vírgenes reconocen antígeno microbiano y además reciben señales adicionales inducidas por los microbios específicos al antígeno. Pero aquí está mal. No reconocen todavía. Cuando no reconocen son vírgenes, así sueltitos están caminando. Igual, el anterior que hemos hablado, casi lo mismo, chicos. De los linfocitos, la próxima clase, chicos, vamos a hablar. ¿Ya? Igual, aquí, por ejemplo, el reconocimiento, todo, no les quiero confundir. Ya, este también está, algo hemos hablado, la anterior también, tejidos del sistema, ¿ya? Tal vez para terminar, chicos, con esto, por ejemplo, como verán aquí, nuestro cuerpo está por varios sistemas linfáticos. Por ejemplo, ahí los hemos dicho en la anterior clase, los ganglios linfáticos son cuarteles generales. Por ejemplo, si a esta persona le doliera por caries, por ejemplo, entonces hay un vaso linfático aquí y entonces ahí, por ejemplo, su cuartel general, ahí tiene que llevar. Aquí es un cuadrito para presentar. Igual aquí, la anterior. Esto también vamos a pasar, chicos, porque es todo lo que hemos hablado, por ejemplo, el origen de los linfocitos. Está en nuestro texto esto. Y también tenemos periféricos. Y también, esta la anterior clase ya hemos hablado algo, chicos. Igual como llega, pero pueden repasar, chicos. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, chicos. Entonces, el viernes vamos a tratar de mejorar ya mejor, por ejemplo, los receptores tipo TOL, tipo NOD, por ejemplo, célula presentadora de antígeno, todo eso. Repasen, chicos. No sé si hay alguna pregunta, chicos. Hola. Listo, si hay una pregunta para el viernes, chicos, porque ya me están llamando del B. Saludos, se cuidan. Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego.